Muy buenas noches, profe. Cordial saludos, espero se encuentre muy bien. En esta oportunidad, pues me voy a referir frente al análisis de la sentencia C-163 de 2019, frente a la Corte, donde analizamos este tema de la restricción probatoria. Para eso, pues hemos planteado el desarrollo de 5 preguntas. Frente a este tema, la primera pregunta que se nos hace es: explique la posición de la Corte Constitucional en la sentencia leída respecto a la determinación del estado de grave enfermedad. Pues frente a este aspecto, y digámoslo enfocando al tema de determinación de grave enfermedad, pues de cierta manera tenemos una posición algo ambigua. En esta primera pregunta responderé casi que un sí o un no, porque creo que me extenderé fundamentalmente en la última pregunta, donde abarcaré y desarrollaré de manera más concreta y plantearé un análisis interpretativo frente a la prueba que de pronto espero le agrade y sea de su interés, porque me parece, eh, digamos, una posición muy osada pero razonablemente planteada. Frente a este primer aspecto, pues para la determinación del estado grave de enfermedad, sabemos que la Corte inicialmente se plantea la discusión frente a que si es el dictamen de médico oficial o si basta con el de un médico particular. Bajo ese, digamos, postulado, la Corte vacila, vacila mucho en querer denegar que la posición de la norma es inconstitucional, y contrario a ello, pues se funda en que la forma de demostrar esto es mediante el dictamen de médico, pero pareciera inclinarse directamente a que fuera el médico oficial, habida cuenta de que al final deja un sinsabor e indica que pues en todos términos pues está el médico oficial y que la función de este es garantizar, digámoslo así, la veracidad de un dictamen o no. Pareciera entonces que existe cierto sesgo de desconfianza frente a los médicos particulares, aunque en medio de su narrativa plantea que no es así. Abordando la segunda pregunta, nos dice: según la guía del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿puede dicha entidad determinar la incompatibilidad de la grave enfermedad con la vida en reclusión? Pues frente a los planteamientos de la Corte, la respuesta a esta pregunta sería no, de manera concreta, puesto que según la Corte dice que al final quien determina esto es el juez. Los médicos, tanto oficial como particular, solamente se encargan de indicar, eh, digámoslo así, las condiciones de salud del procesado y su estado grave de enfermedad, y es el juez el que establece la incompatibilidad. Ante esta interpretación considero estar un poco alejado, de pronto con temor a equivocarme, pero si se supone que generalmente los peritos especializados están para apoyar al juez y guiar al juez porque el juez no conoce de medicina, ¿cómo es posible que se le entregue? Claro, la decisión es del juez, pero esa decisión no puede estar basada en un criterio a priori. Es decir, el juez no puede pretender ser médico y establecer qué tan grave es la afectación de una persona para determinar si es compatible o no con la vida, si es compatible o no su enfermedad con la vida en centro de reclusión. Yo considero que bajo este criterio, esto debería recaer en el médico tratante, quien, claro, no toma la determinación. No obstante, en su informe explica las razones lógicas de manera científica y coherente, y concluye diciéndole al juez: esta persona no, bajo todos estos criterios que se han analizado, no debería estar en un centro carcelario por las condiciones que se dan allá. Es el médico quien debe tomar esa determinación. Obviamente el juez toma la decisión, pero el juez debe basarse en estas determinaciones. De acuerdo, si hay dos dictámenes encontrados, al que revista, digamos, mayor rigurosidad conforme a los métodos científicos. No por esto considero que el protocolo pues que nos establece el Instituto de Medicina Legal pues sea, digamos, un estándar cerrado a que simple y sencillamente se plantee otro sistema de informe que lleve unos pasos, pero que sean válidos bajo la comunidad científica. Pues entonces este tema ahí tocaría analizarlo más a fondo. La tercera pregunta planteada dice: ¿se viola el derecho de defensa o algún otro derecho al exigir
en todo caso, dictamen de médico oficial? Rotundamente considero que sí. Considero que como lo plantea el salvamento de voto de la magistrada, aquí no hay ambigüedad ni en la redacción, ni en el orden de las palabras, ni en el significado de las mismas. Aquí hay un significado preciso y la palabra oficial debería haber sido declarado inexequible como lo plantea la magistrada en el salvamento de voto, porque de cierta manera es una abierta limitación al principio de libertad probatoria. La cuarta pregunta nos plantea, ¿se impone por parte de la Corte Constitucional una tarifa legal en este caso? Aunque la Corte plantea desdibujar que no, yo considero que sí. La Corte plantea en decir, no, es que en todo caso se podría y podría ser tanto médico oficial como médico particular, pero considero que aquí, debido a la ambigüedad que genera ya la interpretación que la Corte da, más la claridad de la restricción que trae la misma norma, pues permite que los jueces de controles de garantías que normalmente de manera muy respetuosa considero mantienen un contubernium con los entes fiscales, pues tomen una determinación amparados en la norma y en la jurisprudencia para exigir ratificación. Y recuerde, hace un momento le decía que acá en el final iba a abordar en la pregunta 5 un tema que le di mucha cabeza desde la noche de ayer y es el siguiente cuando abordar esta respuesta. Bueno, cierro la pregunta cuarto diciendo que considero que de cierta manera ahí de manera tímida se estableció una tarifa legal. Y es el sustento a esa afirmación la hago cuando respondo a la pregunta dice 5 que dice, ¿puede el juez de control de garantías y el juez de conocimiento ordenar de manera oficiosa dicha prueba al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses? De acuerdo a lo que se plantea en la sentencia, profe, tenemos que, conforme a la estructura del Código Penal, pues sabríamos que descartaríamos al juez de conocimiento frente a este aspecto. Sí, según lo que plantea la misma sentencia, si lo que se pretende es indilgar la responsabilidad del procesado. No obstante, la Corte plantea una especie de excepción a esta negativa al decreto de prueba de oficio y es, digámoslo así, la finalidad de la prueba y el estado procesal en el que se pretende, en el cual no se pretende la responsabilidad del sujeto, sino simple y sencillamente determinar un tema de si estamos en domicilio o si estamos en centro de reclusión carcelario. Y entonces, eh, bajo esta respuesta que hemos dicho, de cierta manera, al final bajo estos argumentos sí podría decretar la prueba de oficio. Aquí viene el punto que le decía que de pronto le puede parecer interesante, estimado docente, y es el siguiente. Mira, si el juez puede decretar la prueba de oficio, es decir, traemos un dictamen pericial y el juez viene y nos decreta uno ante médico oficial medicina legal, considero de manera respetuosa que este nuevo dictamen que se decrete de manera oficiosa ante médico oficial, es decir, el Instituto de Medicina Legal, no podría por ningún motivo tener como finalidad, digámoslo así, el contrachoque o por decir así, el desvirtuar el informe del médico, eh, el médico, digamos, particular que inicialmente se emitió. ¿Por qué no podría tener como finalidad, a mi criterio, bajo un razonamiento probatorio? Si vemos esto bajo el razonamiento lógico, sí, eh, el juez decreta un dictamen pericial para corroborar, verificar que este esté correcto, lo que está haciendo es partiendo de la desconfianza. Es decir, lo que motiva su decisión es la desconfianza. Y al motivar su decisión la desconfianza, dicha decisión soslaya el principio de libertad probatoria. Porque entonces no le está dando la validez que merece dicho dictamen. Así las cosas, o dicho de otra manera, profe, dicho dictamen que se decrete no puede tener como finalidad el verificar. Porque uno diría, no, es que está verificando, más no está contradiciendo. Pero es que de cierta manera cuando nosotros verificamos una información,
lo que tratamos es de falsearla, porque el proceso de verificación conlleva implícito, bajo un proceso lógico, la falseación. Es decir, yo verifico algo para saber que está correcto, pero detrás lo que, de cierta manera, aunque sea de manera implícita y valga la redundancia decirlo, pretendo es ver si es cierto o no. Por esa razón, cuando se decrete esta prueba de oficio, con esa finalidad es inconstitucional dicho decreto. Es decir, no puede el juez de manera oficiosa decretar con dicha finalidad porque estaría yendo en contra del principio de libertad probatoria, del principio de buena fe, que fueron esgrimidos y sustentados ahí en la decisión. Así entonces, ¿cuál sería la única posibilidad como conclusión de que el juez pudiera decretar de oficio un dictamen? Pues que dicho dictamen fuera enfocado a ampliar, explicar o quizás adicionar el primer dictamen. O sea, esa sería mi fundamento y mi razón lógica. La idea es que amplíe, explique o fundamente, más no que controvierta. Porque en el momento en que controvierta, partiríamos de la desconfianza y habría una limitación al derecho de probar, rompiendo así con ese principio de libertad probatoria. Bajo estos términos, profe, pues dejo mi análisis y espero por lo menos que tenga, digamos, un sustento lógico en mis razones. Muchas gracias.